Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Mi nombre es Dillian y soy la escritora de estas historias de brujería que tanto te agradan. Así que si no te quieres perder mi contenido original, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita. El día de hoy te voy a contar un relato en donde la protagonista está atacada con brujería. Así que quédate y descubre si se dio cuenta y qué hizo al respecto. Sin más preámbulo, iniciemos este relato de brujería. Cuando tenía 20 años asistí con mis primas y mi hermano a la fiesta de 15 años de una vecina en Monterrey, Nuevo León. Había música, luces de colores y el bullicio de toda la colonia reunida. Esa noche conocí a Marcos, un joven que llegó acompañado de 3 amigos. Su presencia imponía, alto, de porte serio y una mirada firme que no dejaba espacio a distracciones. Cuando se presentó lo hizo con una manera muy educada y enseguida me invitó a bailar. Mientras lo hacíamos me confesó que era consultor de una empresa reconocida en la ciudad, recién trasladado a Monterrey para un proyecto de tiempo indefinido. Yo sonreí con cortesía, pero guardé mis reservas. Sabía que la vida de un consultor implicaba sacrificios, viajes constantes y ausencias largas. Yo era muy apegada a mi familia y no quería alejarme de mi tierra. Sin embargo, el destino ya había marcado mi camino. Con el paso del tiempo, mi relación con Marcos se fue fortaleciendo. Su seriedad se equilibraba con pequeños gestos de ternura que lo hacían distinto a los demás hombres que había conocido. Pronto me sentí segura con él. Incluso me empecé a imaginar mi futuro a su lado. Y fue así como al cabo de 1 año nos casamos. La vida de recién casados fue un torbellino de cambios. Por su trabajo como consultor, lo trasladaron a otro estado, y sin pensarlo mucho hice mis maletas y me fui con él. No fue sencillo dejar a mi familia, dejar mis raíces, pero por el amor que sentía por mi marido, dejé todo. Con el paso de los años, nuestros 2 hijos llegaron a darle un nuevo sentido a todo. Ellos eran mi motor y mi refugio en medio de cada mudanza, de cada ciudad desconocida y de cada comienzo que la vida nos imponía. Mi vida parecía no echar raíces. Cuando ya me estaba acostumbrando a mi nueva realidad, llegaba la noticia de otro traslado, y con él, la obligación de volver a empezar de cero. Así transcurrieron los primeros años de matrimonio, entre cajas de mudanzas, direcciones nuevas y amistades fugaces que apenas lograba cultivar antes de tener que despedirme. Fue hasta que nos mandaron a la ciudad de Guadalajara, cuando todo empezó a cambiar. Para entonces mis hijos tenían 5 y 2 años de edad, y yo soñaba con darles una infancia más estable, con rutinas claras y un entorno que pudieran llamar suyo. Sentía que ya no podía vivir de una manera tan itinerante, sin raíces, sin vecinos conocidos, sin un sitio fijo al cual regresar. Al principio Guadalajara me pareció fabulosa, vibrante, agradable, amable, llena de vida. Creí que por fin tendríamos lo que yo siempre quise, un respiro y echar raíces, pero no tardé en descubrir que la estabilidad que tanto anhelaba iba a traer consigo otro tipo de pruebas, porque ahí fue donde apareció una vecina entrometida, de esas viejas chismosas que parecen saberlo todo y nunca pierden detalle de la vida de los demás. Recuerdo bien el día que la conocí. Apenas habíamos terminado de acomodar las últimas cajas cuando ella apareció en la puerta, sonriente con un gesto de falsa cordialidad. «Bienvenida, vecina», me dijo amablemente. Yo, siempre educada, la recibí con amabilidad también, agradeciendo su gesto de presentarse tan pronto. Al principio pensé que se trataba de una persona servicial, de esas que dan consejos prácticos sobre la zona, los mercados cercanos o las costumbres del barrio. Sin embargo, pronto me di cuenta de que lo suyo no era precisamente ayudar, sino chismear. No había detalle de mi vida que pareciera escapar de su mirada. Sabía a qué hora salía mi esposo, cuánto tiempo tardaba en regresar, y hasta se daba cuenta
¿De qué día lavaba la ropa? Sus comentarios disfrazados de curiosidad inocente comenzaron a incomodarme, pero traté de restarles importancia. Me decía a mí misma que tal vez era la forma que tenía ella de socializar. Lo que no sabía en ese momento es que ella se convertiría en una sombra molesta, siempre presente, observando, y que su lengua venenosa pronto comenzaría a enredarse en mi vida. Al principio, aquella mujer a quien llamaremos Doña Elvira parecía tener un talento especial para aparecerse en los momentos más inoportunos. Una mañana, mientras yo barría la banqueta, ella estaba a punto de salir. Tenía una escoba en la mano. Creo que le quedaba muy bien. Me dijo con una sonrisa ancha que qué bonita familia tenía, que se notaba que mi esposo me amaba y que era muy trabajador, y que además mis hijos parecían buenos muchachos. Ese comentario aparentemente inofensivo me pareció agradable en ese momento. ¿A quién no le gusta que hablen cosas buenas de su familia? Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que detrás de cada halago siempre había una insinuación, una semilla de duda que ella plantaba con maestría en mi mente. La primera vez que noté esa doble intención fue una tarde cuando me llevó unas empanadas recién hechas. Se sentó en la sala, sin esperar invitación, y mientras mis hijos corrían por la casa, ella suspiró exageradamente. Me dijo: «Ay, vecina, qué suerte tiene usted. No todas las mujeres pueden presumir que su marido llegue temprano a casa. En esta colonia, muchas dicen que los hombres que viajan seguido, bueno, ya sabe, buscan entretenimiento en otros lados, pero el suyo parece muy bueno, muy correcto». Me quedé callada, solamente sonreí, aunque sus palabras me dejaron una espina en el corazón. ¿Por qué había mencionado eso? ¿Acaso sabía algo o solo hablaba por hablar? A partir de entonces noté que cada visita suya dejaba un rastro de inquietud. Llegaba con dulces para mis hijos, con consejos sobre dónde comprar más barato el mandado, pero siempre encontraba la manera de deslizar un comentario que me hacía dudar de todo lo que estaba viviendo en mi casa y de todo lo que consideraba estable. «Fíjese, vecina», me dijo un día, «que el otro día vi a su esposo platicando, muy sonriente, con la muchachita de la tienda. Claro, no digo que haya sido algo malo, pero ya sabe cómo es la gente». Yo sabía que Marcos era un hombre educado y que su forma de ser le llevaba a saludar a las personas con cordialidad. Sin embargo, la manera en que ella me lo planteaba sonaba como si hubiera algo oculto. Esa noche apenas pude dormir. Me repetí a mí misma que no debía hacer caso, que seguramente exageraba, pero su voz volvía a mi mente, susurrante, persistente. Con el paso de los meses, Doña Elvira se volvió parte de mi rutina. Si no me iba a ver a la casa, me la encontraba en el mercado. Si no, me la encontraba en la iglesia. Siempre tenía algo que decirme, me lo contaba porque me tenía confianza. Así fue como supe que, según ella, la señora de enfrente de la casa estaba arruinada, que el muchacho de la esquina se había metido en malas compañías y que incluso una de las vecinas, que se volvió mi amiga, hablaba a mis espaldas. Al principio lo tomé como simples chismes, pero poco a poco noté que esos chismes me empezaron a afectar. Yo solía ser alegre y sociable, pero luego me volví reservada, desconfiada. Empecé a ver a mis vecinos con recelo, como si todos hablaran mal de mí o escondieran algo. Lo más extraño era que, a pesar de que yo la conocía y que quería salir de esa amistad, al mismo tiempo me sentía atrapada en su red. Tenía la habilidad de presentarse como mi única aliada. «No le haga caso a lo que diga la gente, vecina. Yo sí la quiero». Eso me decía todo el tiempo. La mezcla de cercanía y veneno fue debilitándome. A veces pensaba en alejarme de ella, pero entonces aparecía con algún favor. Me cuidaba a mis hijos mientras iba al doctor, o me prestaba una olla, o me llevaba un pan recién horneado. Era como si supiera exactamente cuando yo estaba a punto de cerrarle la puerta
y entonces, con un gesto amable, lograba mantenerla abierta. Con el tiempo noté que sus palabras no solo me hacían dudar de mis vecinos, sino también de mi esposo. Cada vez que Marcos tenía que salir por trabajo, ella se encargaba de recordarme que un hombre joven y atractivo siempre despierta tentaciones. Yo me reía nerviosamente, pero al quedarme sola, esas frases me taladraban los pensamientos. Un día me fue a ver a la casa y mientras acariciaba el cabello de uno de mis hijos me dijo: «Vecina, no sé cómo le hace para estar tranquila. Yo en su lugar estaría revisando las cuentas, los papeles, las llamadas, el celular de su esposo, porque los hombres siempre esconden algo». Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Nunca antes había desconfiado de Marcos. Él era un hombre recto, serio, dedicado a su trabajo y a su familia. Pero desde que llegamos a Guadalajara y desde que doña Elvira se cruzó en mi vida, mi confianza comenzó a resquebrajarse. Los chismes se fueron multiplicando. Un día me insinuaba que Marcos gastaba demasiado en cosas que no se veían. Otro me decía que lo había visto llegar tarde, con el cabello húmedo. Yo me debatía entre la razón y la duda. Parte de mí sabía que aquellas cosas eran solamente chismes, habladurías, pero otra parte no podía evitar preguntarse si algo de aquello era cierto. El veneno ya corría por mis pensamientos. Lo más irónico era que mientras más maliciosa se mostraba doña Elvira, más trataba de reforzar el lazo conmigo. A veces lloraba frente a mí recordando supuestas traiciones de su difunto marido, y entonces yo bajaba la guardia. Pensaba, tal vez por eso habla así, porque se quedó sola, viuda joven. Pero luego, como si no pudiera contenerse, regresaba su tono venenoso. Vecina, yo se lo digo porque la quiero. Abra los ojitos. A veces uno vive engañada y no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Con el tiempo entendí que doña Elvira no solo buscaba meterse en mi vida, disfrutaba ver cómo sus palabras me inquietaban, cómo mi rostro cambiaba de seriedad a preocupación. Había algo en su mirada que revelaba cierto gozo en desestabilizar a los demás. Aún así, no podía romper el círculo. Mis hijos la querían, tal vez porque les daba dulces, chocolates o los entretenía con cuentos. Y en mis momentos de soledad, cuando Marcos viajaba y yo estaba sola con ellos, sus visitas eran una distracción, aunque una distracción envenenada. Con el paso de los meses me di cuenta de que ya no era la misma mujer que había llegado a Guadalajara, con la ilusión de echar raíces. El veneno de aquella vecina había hecho lo suyo. Me volvió insegura, temerosa y desconfiada. Lo primero que comenzó a fracturarse fue mi relación con mi esposo Marcos. Antes, cuando él salía a trabajar, lo despedía con un beso y le deseaba buena suerte. Ahora, en cambio, cada partida me dejaba una punzada de desconfianza en el pecho. Recordaba una y otra vez las frases de aquella mujer, esas insinuaciones sobre los hombres que viajaban demasiado, y no podía dejar de pensar de que algo se me estaba escapando. Poco a poco empecé a vigilar más de lo que debía. Revisaba las maletas de Marcos con el pretexto que quería ayudarlo a empacar, pero en realidad buscaba señales de algo oculto. Cuando regresaba de sus viajes, yo me fijaba en su ropa, en su expresión, incluso en la hora exacta en que llegaba. Nada parecía fuera de lugar, pero el veneno ya estaba sembrado, y mi mente no encontraba descanso. La tensión se fue acumulando. Las discusiones comenzaron a hacerse frecuentes, pequeñas al inicio, pero cada vez más intensas. Marcos no entendía mi cambio de ánimo, ni la desconfianza repentina con la que lo miraba. Yo tampoco me reconocía, pero la voz persistente de doña Elvira siempre estaba en mi cabeza, recordándome que no debía de ser ingenua. Mientras tanto, en el vecindario los rumores empezaban a multiplicarse nuevamente. Era evidente que las palabras de aquella mujer no se quedaban en mi casa, se extendían como humo entre las familias de la colonia.
Un día, al recoger a mis hijos de la escuela, me di cuenta cómo dos mamás me observaban y murmuraban entre ellas. Alcancé a escuchar lo suficiente para saber que hablaban de mí y de mi esposo. La vergüenza me quemó por dentro. Supe entonces que mi intimidad ya era alimento para la curiosidad de todos. Comencé a sentirme más aislada. Cada vez que saludaba a alguien tenía la sensación de que me respondían con lástima, como si supieran algo que yo ignoraba. Lo peor era que a pesar de identificar de dónde venían aquellos chismes, aquellos rumores, yo seguía dejándole entrar a mi vida. Había algo en su manera de mostrarse cercana conmigo que me atrapaba. Era como si supiera cuándo estaba a punto de decirle no más y entonces nuevamente me convencía. Pero la gota que derramó el vaso fue un domingo a la tarde. Marcos iba a llevar a los niños al parque y yo me quedé en casa adelantando los quehaceres. Entonces llegó la vecina con su gesto habitual, esa sonrisa torcida que parecía nunca tener descanso. Se sentó frente a mí con un aire de urgencia, como si cargara un secreto demasiado pesado para guardarlo. Supe incluso antes de que abriera la boca que estaba a punto de envenenarme de nuevo. Aquel día me aseguró haber visto a mi esposo entrando al café con una mujer alta, delgada, muy atractiva. Sin embargo, yo sabía que era mentira, porque Marcos había salido con mis hijos al parque y no había forma de que esa escena hubiera pasado. Lo supe de inmediato. Aquella mujer no había llegado a mi casa para platicar o para informarme, sino para herirme. Era un ataque calculado, directo, y en ese instante sentí que algo en mí se encendía. Por primera vez ya no fue tristeza ni confusión lo que me dominó, sino una claridad fría. Había llegado la hora de sacudirme su presencia. Decidí llamar a mi hermana mayor. Ella vivía en otra ciudad, pero nuestra relación era muy sólida. Siempre había sido la persona en quien confiaba cuando necesitaba algún consejo, y sabía que su visión me daría luz en este momento de oscuridad. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y le conté todo. Le hablé de cómo, sin que yo pudiera detenerlo, aquella mujer se metía en mi vida una y otra vez. Le conté cómo sus comentarios, disfrazados de amabilidad, habían ido infiltrándose en mi mente, y cómo cada rumor que sembraba parecía crecer hasta llenar cada rincón de mi casa. Le confesé que no entendía por qué esa insistencia, qué la movía a hacerme daño. Mientras le relataba mi situación, recordé detalles de la vida de esa mujer, que era viuda desde hacía varios años. Sus hijos ya estaban casados y cada uno tenía su propia vida, lejos de ella. Solo vivía con una nieta que estudiaba a la universidad, porque sus padres vivían en otro estado, donde las escuelas no eran tan buenas. En apariencia aquella señora vivía una vida tranquila, pero detrás de esa fachada sentía que vivía un vacío que llenaba con veneno y chismes. Tal vez era su forma de sentirse importante. Mi hermana me escuchó y me pidió calma. Me dijo que hablaría con su amiga Cristina, una mujer profundamente creyente en las artes esotéricas, alguien a quien ella solía acudir cuando necesitaba orientación espiritual. Conocía su reputación de tener una intuición fuerte y una visión clara para detectar energías negativas. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me senté en la sala, esperando la llamada de mi hermana. Al par de horas me llamó. Su voz era seria. Me dijo que había hablado con Cristina y que ella le dijo que lo que yo estaba viviendo no era normal, que no estaba loca ni exageraba, que efectivamente había una fuerza oscura metiéndose en mi vida a través de esa mujer. Cristina le había recomendado que buscara ayuda esotérica para mí de inmediato. Según ella, era imprescindible que me hiciera una limpieza, porque esa insistencia y ese poder de la mujer sobre mi ánimo no era natural. Me dijo que de alguna forma doña Elvira me estaba trabajando espiritualmente, debilitándome poco a poco para que su veneno calara más hondo, y que debía ponerle fin antes que el daño fuera mayor. Aquella llamada fue un parteaguas. Hasta ese momento yo me había debatido entre la duda y la resignación,
pensando que todo podía ser coincidencia o simplemente la maldad de una lengua venenosa. Pero las palabras de Cristina, transmitidas por mi hermana, me confirmaron algo que en el fondo yo sospechaba. No se trataba solo de habladurías, había algo más, algo oscuro moviéndose detrás de cada gesto, cada rumor y cada mirada de esa mujer. Esa noche me acosté con una decisión clara. No seguiría siendo la víctima. Busqué en internet lugares donde ofrecían limpias, curaciones espirituales y protecciones. Encontré anuncios con fotos de veladoras encendidas, sahumerios y promesas de romper maleficios en una sola sesión. Desesperada acudí a 2 de esas personas que aseguraban poder ayudarme. Me hicieron pasar por rituales extraños, rezos y baños con hierbas, pero con el paso de las semanas mi vida seguía igual. Las discusiones con mi esposo aumentaban sin razón aparente, dormía mal y sentía que mi salud estaba comprometiéndose. Fue entonces cuando le pedí a mi hermana que le dijera a Cristina, su amiga, si podía ayudarme directamente. Ella le habló y me dio la respuesta. Cristina no se dedicaba a limpiar a las personas ajenas, solo a su familia, pero por ser yo y por insistencia de mi hermana, aceptaría hacerlo a la distancia. No me pidió dinero ni nada a cambio. Me dijo únicamente que necesitaba mi nombre completo y una fotografía reciente. Además me indicó que encendiera una veladora blanca en la noche, justo a la hora en que ella iba a iniciar su ritual de limpieza. Cristina advirtió que al comenzar el trabajo, la persona que me estaba haciendo brujería se daría cuenta de inmediato. Sabría que su poder se estaba desvaneciendo y para recuperarlo vendría a verme con actitud amable, incluso ofreciéndome algo de comer. Me advirtió con claridad que no debía aceptar ni usar nada que esa mujer me entregara, que si lo recibía, debía tirarlo inmediatamente a la basura, sin comerlo ni guardarlo. Esa noche encendí la veladora blanca a la hora que me dijo. Mientras la miraba comencé a sentir un hormigueo en la cabeza y un ardor sutil en los ojos. Era una sensación extraña, como diminutas agujas recorriéndome la piel. No podía explicarlo, pero lo sentía. Al día siguiente, al contarle a mi hermana lo que sentí y lo que me sucedió en la noche, me confirmó que era normal, que eran señales de que Cristina estaba comenzando a limpiarme de manera espiritual. Como a las 10 de la mañana llegó Elvira, justo como Cristina había anticipado. Venía sonriente, amable. Me dijo que había traído un pan, que lo había hecho en su casa, que estaba recién horneado. Lo acepté para no levantar sospechas y nos sentamos en el comedor. Noté que insistía que le diera un bocado. Yo me excusé diciendo que ya había desayunado y que lo probaría más tarde. Después de un rato de conversación trivial, se despidió y se fue a su casa. En cuanto cerró la puerta, llevé el pan a la basura y lo tiré sin pensarlo, pero al caer el pan se volteó. Algo en el fondo me llamó la atención. En medio de la masa anaranjada había algo negro. No pude evitar sentir curiosidad. Tomé un tenedor de plástico y comencé a removerlo con cuidado. Al partirlo vi que en el centro había un diminuto palito de madera. Parecía canela, sin embargo, cuando lo olí, aquel olor era diferente. El olor, no sé si venía de ese cuerpo extraño o del pan en sí. Solo te puedo decir que olía espantoso, que casi me vomito. Aquello no era casualidad ni un accidente en la cocina. Era un trabajo hecho con intención, con cálculo y con malicia. Ya no me quedaban dudas. Elvira me estaba haciendo brujería. Y ese pan era su intento desesperado por devolverme lo que Cristina me había limpiado. No podía quedarme con la duda, así que le llamé a Cristina directamente. Le conté lo que había encontrado en el pan y cómo me había sentido. Ella me dijo que ya sabía por qué Elvira me estaba haciendo brujería. La noche anterior, al acostarse a dormir, lo había soñado. En su visión había visto a Elvira y comprendió la raíz de todo. Según me explicó, doña Elvira me tenía una envidia profunda, y no por cosas materiales como la casa o el auto, sino algo más delicado, mi matrimonio y mis hijos.
Me dijo que Elvira quería tener más hijos, pero solo pudo tener 2. Me contó que su esposo había fallecido de una manera inesperada, un paro cardíaco fulminante que lo sorprendió a los 50 años de edad, aún siendo un hombre sano. Su muerte tan extraña y repentina había dejado a Elvira con un resentimiento enquistado que buscaba volcar en alguien más, además de algo de dinero en su cuenta bancaria. Cuando colgué el teléfono, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La claridad con la que Cristina me habló me dejó sin argumentos. Para confirmar lo que me había dicho, decidí ir personalmente a la casa de doña Elvira. Tomé el plato en el que me había llevado el pan y, para no devolverlo vacío, dejé unas galletas. Así no levantaría sospechas. Al llegar, Elvira me recibió con una sonrisa. Entré a su sala y, con un tono casual, fui sacando la conversación. Entre relatos triviales y comentarios de la colonia, terminé preguntándole sobre su difunto esposo. Ella, sin dudar, me dijo que había muerto joven, a los 50 años, de un infarto fulminante. Añadió que hasta ese día todo estaba bien, que él se encontraba con buena salud y que nadie entendió cómo la tragedia se había desencadenado tan rápido. En ese instante sentí que el aire me faltaba. Las palabras de Cristina resonaron en mi cabeza como un eco implacable. Era verdad. Todo lo que me dijo era cierto. El don de esa mujer que apenas conocía había quedado confirmado. Me despedí con cortesía, pero al salir de su casa, el peso de la realidad me golpeó con fuerza. Caminar de regreso a la mía fue como andar con plomo en los pies. Apenas cerré la puerta detrás de mí, busqué a mi esposo y le conté todo, sin omitir detalle. Él me escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos, sorprendido y preocupado a la vez. Aunque él era un hombre que no creía en la brujería ni las cosas paranormales, no pude evitar conmocionarse ante la coincidencia de los hechos. A partir de ese momento tomé una decisión. Debía alejarme de Elvira. No podía permitir que siguiera rondando mi vida, ni que su presencia envenenara mi paz. Comencé a evitarla de forma educada, cortando poco a poco las conversaciones y cerrando la puerta a cualquier intento suyo de acercarse. Era como desprenderse de una sombra pegajosa que insistía en quedarse. Con el paso de los días noté que Elvira no estaba dispuesta a alejarse tan fácilmente. Aunque yo ya no la buscaba ni la invitaba a pasar, ella encontraba la manera de hacerse presente. Tocaba la puerta con cualquier pretexto. A veces decía que le había sobrado comida, otras que quería prestarme una revista o un libro, o incluso que quería traerles un detalle a mis hijos. Era insistente, y lo más perturbador era cómo trataba de ganarse a mis hijos. Les llevaba dulces, juguetes pequeños, incluso quiso convencerme de que los dejara ir a su casa a jugar con su nieta, a pesar de que ella tenía 19 años de edad. Yo me mantenía firme, agradeciendo con cortesía, pero sin permitir que nada suyo entrara a mi vida. Cristina me decía que era la reacción natural de alguien cuyo trabajo se estaba debilitando, que esa desesperación no era más que la prueba de que la limpieza estaba funcionando. Yo lo confirmaba en mi interior. Mi casa empezó a sentirse más ligera, las discusiones con mi esposo se redujeron y yo dormía un poco mejor. Sin embargo, el acecho de doña Elvira no cesaba. Una tarde, después de varios días de evasivas, decidí que ya era suficiente. No podía seguir siendo rehén de su manipulación. Cuando volvió a aparecer, esta vez con una bolsa de pan dulce, la enfrenté. Le dije que ya dejara de traerme cosas, que no aceptaría más regalos ni visitas inesperadas. Mis palabras fueron firmes, sin espacio para dudas. Por un momento su rostro cambió. La sonrisa se borró y vi en sus ojos una mezcla de ira y sorpresa. No esperaba que yo la detuviera de esa forma. Quiso responder, pero el silencio se alargó entre nosotras y al final simplemente se dio la media vuelta y se marchó. Aquella fue la última vez que se presentó en mi casa con intenciones disfrazadas de amabilidad. Sentí como si al cerrar la puerta hubiera expulsado también
una carga oscura que me perseguía desde hacía meses. Respiré hondo, con una sensación de victoria, no solo por haberla enfrentado, sino porque entendí que no debía permitir jamás que alguien, por envidia o malicia, se metiera en mi vida de esa manera. Desde ese día, el ambiente en mi hogar cambió. La calma volvió poco a poco, y aunque todavía quedaba en la memoria todo lo vivido, me quedé con una enseñanza. La maldad puede disfrazarse de amistad, pero la fortaleza de una mujer que defiende a su familia siempre será más poderosa. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like y hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, suscríbete y califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí la brujería existe y yo te lo cuento.